con todo respeto a las víctimas. Increíble, el metro se cayó. En su tramo elevado la estructura colapsó. ¿Qué? Aún no queda claro qué fue lo que pasó. Acusaciones van y vuelven, pero los muertos no. Hablo de esto pues se debe decir alto. Eran obreros que volvían de su trabajo alto. A que el pueblo pague el desfalco, a que los fallos de arriba siempre se paguen abajo. Esta línea siempre tuvo muchos fallos, curvas cerradas, trenes no adecuados, desgaste de las vías, desgaste acelerado, porque vibraba alto como un hippie acomodado. En 2012 se inauguró la línea, pero a ese metro le faltaron medidas. La inversión fue alta, les paso la cifra, 26,000 millones, .26 vidas. Hay 26 ciudadanos muertos por el mal uso de sus impuestos. No están claros los culpables, es cierto, de lo que estoy seguro es de que no viajan en metro. Hay 26 ciudadanos muertos por el mal uso de sus impuestos. No están claros los culpables, es cierto, pero estoy seguro de que no viajan en metro. Los responsables de la obra subrayan que todo está auditado y certificado, que no fingen, pero con la caída esa pantalla tiene rayas. Fallas de origen, ahora dirigen peritajes de gran talla. El pueblo exige que se haga caiga quien caiga, aunque no falta el político gandalla que pone un te lo dije pa' colgarse de esa cadena de fallas. ¿Fue el diseño o fue la construcción? ¿Fue el mantenimiento o la certificación? ¿Fue la ineptitud o fue la corrupción? Y si todos comparten culpa, pues que compartan prisión. Hay que esperar a que los peritos nos digan que los materiales y que los costos coincidan, porque ahorrar en calidad es suicida y no hay obra más cara que la que nos cuesta vidas. Hay 26 ciudadanos muertos por el mal uso de sus impuestos. No están claros los culpables, es cierto, de lo que estoy seguro es de que no viajan en metro. Hay 26 ciudadanos muertos por el mal uso de sus impuestos. No están claros los culpables, es cierto, pero estoy seguro de que no viajan en metro. S.O. Nos vemos el próximo lunes, continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Daniela K, por esta noticia rapeada. Buenas noches, le damos la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Hoy conversaremos sobre los conflictos que se han desarrollado en materia energética durante los últimos meses en México. Con la llegada de la Cuarta Transformación, uno de los sectores que más cambios ha tenido es el de la energía. Esto se debe a la necesidad de recuperar la potestad del Estado mexicano sobre un tema estratégico para el país. Sin embargo, los arreglos institucionales, económicos y políticos que creó la reforma energética del gobierno de Peña Nieto favorecieron la captura de las oportunidades de negocio por un grupo reducido de actores privados. De esta manera, en los hechos, empresas transnacionales se colocaron por encima del Estado con relación al control de la energía, pues se generó falsa perspectiva de que se estimulaba la competencia y con esto habría beneficios para la sociedad al mejorar los servicios y los precios al consumidor final. Por estos motivos, las medidas del actual gobierno para reposicionarse como autoridad en materia energética han producido tensiones con los actores antes privilegiados y se han establecido disputas legales como las suspensiones a las aplicaciones de las recientes reformas a las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica otorgadas a empresas. El argumento de los privados es que se perjudica a la competencia y la innovación. ¿Es esto cierto? Para hablar al respecto está con nosotros Luis Linares Zapata, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Esta noche nos acompaña Luis Linares Zapata. Él es es integrante de la Comisión Reguladora de Energía y además es un intelectual, es un conocedor no solo de la política energética, sino de la política mexicana y por eso me da mucho gusto que esté con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, agradecido contigo y con el canal. No, los agradecidos somos nosotros. Pocas veces te hemos visto participando últimamente en espacios audiovisuales y te agradecemos por eso el privilegio. Es para mí importante estudiar
y comunicar desde aquí algunos temas que a menudo son oscuros, aunque sean importantes para buena parte de la población. Hace algunas semanas nos acompañó Horacio Duarte. Muy pocas veces se habla, por ejemplo, de las aduanas y de qué importancia tienen o han tenido su privatización en el hecho de que haya violencia, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Cómo se conecta una aduana y lo que hace una aduana con que de repente Michoacán estuviera en manos del crimen absolutamente. Son cosas que importan y que no se ven porque a veces estamos, y sobre todo en tiempos electorales, sometidos a un ambiente mediático que habla más de banalidades. Y uno de los espacios donde se deciden muchas cosas del futuro de los países es la política energética. Pero ¿es un espacio oscuro o lo han hecho oscuro a propósito? Es un enclave de la economía muy importante, podemos decir que fundamental, no nada más por las repercusiones que tiene en todo el sistema, sino además porque en términos económicos es una industria gigantesca que abarca pues, los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica. Y eso pues, es el pilar de toda la pirámide económica o productiva de un país, ¿no? Entonces, tiene, por lo tanto, una complejidad interna que lo hace difícil de transitar a la opinión pública fácilmente. Pero además, concurren allí muchísimos intereses a los que no les conviene que se sepa qué es lo que está pasando, cuáles son las prioridades que se tienen allá adentro, porque chocan con sus intereses muchas veces y entonces hay una propaganda continua que defiende diferentes intereses, ¿no? Y entonces esto hace que la opinión pública muchas veces, la gente normal que no está versada en todos los vericuetos que tiene los hidrocarburos o la electricidad, no esté al tanto realmente de lo que sucede o de lo que está tratando o de lo importante que es entender lo que un nuevo gobierno pretende de cambio y de modificación. Entonces lo oscurece su complejidad y también la propaganda o la desinformación que ocurre con una gran intensidad. Todos los días, por casi todos los medios, defienden posiciones que son divergentes de lo que el nuevo gobierno está tratando de hacer. ¿Qué estuvo pasando, por decirlo así, en los anteriores 10 o 15 años en materia de hidrocarburos y en generación eléctrica? A partir de la reforma y antes, es decir, de los últimos 30 años realmente, hubo toda una política muy consciente, deliberada, de ir mermando los pilares de la economía nacional, que son en materia energética, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad. Había todo un programa para irlos mermando de tal manera que pudieran estar en la tesitura de desaparecer. Sobre todo a partir de la reforma que hizo Peña Nieto, en donde ya se llega a conceptualizar y a poner en las leyes y en las normas y en el quehacer cotidiano todos los intereses necesarios para que esos bienes públicos pasaran a manos privadas. Y esa es lo que vino haciéndose durante 30 años, pero más ya consciente y específico a partir de que se hacen las reformas de Peña Nieto en el 14. Entonces, cada vez
Pemex significó menos en la producción de petróleo y sus derivados en general, y CFE también redujo la proporción en la que era significativa en la producción de energía eléctrica para entregar esas tareas ¿a quién? Fundamentalmente a empresas transnacionales o a intereses externos. Pemex, por ejemplo, no solo venía cayendo aceleradamente su capacidad de producción de crudos, sino que también todas sus instalaciones no recibían el apoyo necesario para reconstituirse. Y entonces tuvimos este fenómeno que era clarísimo de cómo Pemex venía cayendo en reservas, por ejemplo, las reservas que se tienen que hacer o tener para poder producir más crudo. Para decirte una cuestión, México llegó a producir 3 millones de barriles al día y ahora está produciendo 1,5. Esos 3 millones, de esos 3 millones, 2 millones se exportaban y era una riqueza inmensa que entraba en el país que se diluyó también. No se aprovechó ni para la estructura nacional ni menos para Pemex. Pemex siguió bajando hasta llegar a 1.300.000, 400.000 barriles, que es cuando se estabiliza entre el primero y el segundo año del nuevo gobierno. A partir de allí comenzó a subir un poco. No ha subido lo suficiente porque también hubo un compromiso con la OPEP para producir 100.000 barriles de petróleo menos. Ese fue el compromiso con la OPEP de México, ¿no? Entonces, Pemex sí vino un deterioro de su capacidad de producción, obviamente del recurso que tenía, porque durante 40 años lo exprimieron de tal manera que Pemex no podía siquiera pagar los impuestos que se le imponían. Los impuestos que Pemex pagaba por diferentes causas llegaban al 60, al 70 y hasta el 80. Llegó un momento en que al 90% de todos sus ingresos. Entonces Pemex no los podía pagar con el dinero que tenía y lo endrogaban para que pudiera pagar. Por eso es que Pemex es una empresa que tiene pasivos muy grandes, pero que en realidad fueron puestos allí para que pudiera pagar esa cantidad de impuestos y la hacienda pública viviera de esos impuestos. Aún hoy día, Pemex sigue siendo el primer contribuyente a la hacienda pública. ¿Es verdad que es la empresa más endeudada del mundo? Pero es la empresa más endeudada, sí, en efecto. Tiene una deuda alrededor de los 100.000 millones de dólares. Es una cantidad fantástica. Pero todo eso no fue porque Pemex los necesitara para su avance o para su mejoría, sino que era para que pudiera tener recursos que el gobierno le succionaba, ¿no? Entonces, todo ese deterioro lo podemos ver con un ejemplo claro. Mira, Pemex era una empresa bastante chica hace 40 años, pero aún así que vendía o extraía 600, 800.000 barriles al día de crudo. Pero aún así de esa pequeña, pudo construir 6 refinerías completas, muy avanzadas, y además tener, por ejemplo, todas las empresas para los fertilizantes. México fue uno de los más grandes productores de fertilizantes en el mundo. Y todo eso se echó a perder. Entonces, las refinerías, ¿cómo las construyó Pemex? Pues cuando más o menos estuvo bien administrada. Acuérdate que lo que decía Rockefeller, que
el petróleo era el mejor negocio del mundo. Y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. Entonces, esto es lo que ha venido sucediendo. Aún con todo ese deterioro, Pemex puede llegar a ser de nueva cuenta un pivote que soporte la nueva industrialización que debemos de tener como estructura, como país. Ya esa estructura se había dejado de lado porque llegó un momento con el salinato que se presumía de que la mejor planeación industrial era la que no había, ¿no? Sí. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta que sí necesitamos intervenir en la planeación de largo plazo, de la visión que se debe tener como país para poder tener una economía independiente, soberana, que se había perdido. Pemex, la factura que recibe de vender petróleo, de vender crudo, es ya menor que la que importamos de gasolinas. Entonces ya no podemos pagar con el crudo las gasolinas y los petrolíferos, sino que tenemos que utilizar dólares de otras fuentes. Por ejemplo, pues de las remesas o de las importaciones que hacen otras secciones de la economía. Pero ya la factura petrolera no puede pagar sus propias necesidades, ni en petrolíferos ni en petroquímicos. Entonces, ese es el enorme deterioro. Antes sí se podía. Todo lo que lo compraba Pemex lo podía pagar con sus propios recursos que venían del exterior. Entonces, ¿somos dependientes ahora de decisiones del extranjero? Somos totalmente dependientes en gasolinas y petrolíferos y petroquímicos. La factura es inmensa y eso es precisamente la política nueva de cómo podemos llegar a ser de Pemex y de México un país más independiente. Lo estamos viendo en las consecuencias en este problema que hubo en Texas reciente de que hubo las heladas que produjeron el congelamiento de los tubos de los surtidores de gas a México y no tuvimos gas en México por 2 o 3 días. Bueno, pues eso nos iba a paralizar por completo la economía, porque eso llegaba, ese gas es necesario para la producción eléctrica y afortunadamente se pudo sustituir y nada más tuvimos ciertos apagones en el norte. Pero si se hubiera prolongado más, como somos tan dependientes del gas natural, pues hubiéramos tenido apagones en toda la República con un costo fenomenal. Son como 40,000 millones de pesos los que costó el costo de esos apagones, ¿no? De esa incapacidad de atender la demanda eléctrica por unos días. Hay quien dice que fue más bien una mala decisión del gobierno federal, que se pudo haber garantizado el abasto previamente. No, sí, podíamos haber tenido al menos coberturas para el gas, ¿no? Y que los apagones hubieran sido cargados a esas coberturas. No se tienen o no se tenían, pero no, tuvimos que hacer, bueno, CFE tuvo que hacer una serie de conversiones inmediatas con otros combustibles para las generadoras de energía que trabajan a base de gas. Entonces, muchas veces nos salvó el combustóleo, por ejemplo, que no se estaba usando, se comenzó a usar, o un poquito más de carbón, o las de la misma diésel, ¿no? Pero somos muy dependientes del gas cuando no deberíamos de serlo, precisamente por el deterioro que se ha puesto en Pemex,
porque durante muchísimos años, y todavía se sigue haciendo, se quema el gas que viene asociado con petróleo. Cada vez que tú sacas petróleo viene gas, pero ese gas no se canaliza a la economía, sino a una pequeña parte, o la cuenca de Burgos, que son productores de gas, no se ha explotado en la forma de vida porque se privatizó y las empresas privadas no han podido aumentar esa producción o no ha sido viable, ¿no? Vamos a ir a un corte, usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Qué bueno que sigue aquí con nosotros. Luis Linares nos recordaba que Rockefeller decía que el mejor negocio del mundo es el petróleo y que el segundo mejor es el petróleo mal administrado. En México tuvimos un tiempo de buena planeación y buena dirección de Pemex, de Reyes Heroles, naturalmente el Reyes Heroles grande. El viejo. Exactamente, del el viejo. Gruñón. Sí, ese. Era muy gruñón, yo lo sufrí. Ah, sí, cuéntanos de eso. Cuando era secretario de Gobernación, yo trabajaba en programación y presupuesto, y lo vi 2 o 3 veces por motivos de trabajo, y era muy áspero, sobre todo en determinado momento del día donde ya lo habían hecho enojar los gobernadores o 7 diputados y cosas de estas. Después de la 1 de la tarde o algo así. Después de la 1 de la tarde, cuando ya no tenía la calma suficiente. Eso cuentan. Fue uno de los pocos que tuvo una visión de largo plazo, que al final acabó por cosechar los gobiernos que basaron el desarrollo nacional en el gasto, no necesariamente bien administrado de esa riqueza petrolera, un gasto que terminó por dar un pretexto a los neoliberales para decir, miren cómo se despilfarra, esto se tiene que administrar mejor, y los privados administran mejor por las leyes del mercado, ¿no? Así es, el mercado, sí. El mercado, sus leyes y la perfección, como si los mercados no estuvieran hechos de personas ambiciosas y perversas también. Sí. Después de eso, tuvimos las reformas energéticas que culminaron con las del sexenio de Enrique Peña Nieto, cada vez abriendo más al sector privado, como nos has dicho. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Se está dirigiendo Pemex de nuevo como en los tiempos de Reyes Heroles, pensando dentro de 30 años? ¿Se está dirigiendo para salvarle la vida porque está en una situación casi de muerte por la deuda que tiene? ¿Se está dirigiendo para ir hacia una transición que no dependamos de combustibles fósiles? ¿Cuál es el horizonte actual de Pemex, como lo ves tú? Hay la decisión, primero, de detener el deterioro, porque se quiere y se piensa que Pemex tiene la capacidad para poder ser un pivote de desarrollo, lo mismo que la CFE, porque esta concepción de que el gobierno es el mal, no es la solución, que viene pues, de los orígenes del neoliberalismo reaganiano, y la gente de que dominó este país durante los últimos 40 años tenía ese tipo, absorbió todas estas demagogias americano-inglesas, ¿no? De que el gobierno administra mal, que no sabe administrar y que los privados sí lo hacen. La verdadera situación es que los privados, cuando se les entrega pues, todo lo que se podía entregar en Pemex y en CFE, no han podido ser productivos. En Pemex casi nada. En la electricidad han crecido bastante, pero han crecido por los enormes subsidios
que la CFE está otorgando a los privados. Es verdaderamente fantástica la contribución que la CFE hace a la iniciativa privada. De tal manera que de no tener injerencia en la electricidad, llega hoy a tener el 46% de la generación eléctrica y casi igual que la de la CFE. La política del presidente es, en materia eléctrica, tenía la intención y tiene la intención de conservar esa proporción, ese equilibrio entre lo público y lo privado, con dominancia de lo público. Pero eso es en generación, pero en producción, realmente en la oferta que tenemos todos los días, se cambia esa proporción, es mayor la privada que la pública. ¿Por qué razón? Es decir, ¿por qué 60 y 40 está en esa proporción, ¿no? 60 lo privado. De la luz que prendemos cada día en nuestras casas, el 60% es generada por productores privados. Privados. Que le venden a la CFE. Exacto. Y que le venden a un precio que la CFE tiene que comprar, que es creciente y que por lo hay allí ya insertado un subsidio fenomenal. Déjame hacer un alto para ver si estoy comprendiendo bien el absurdo. Se genera energía eléctrica, digamos, por parte de privados, haciendo a un lado la capacidad que tendría CFE de generarla por sí misma. Luego esta energía se le vende a CFE más cara de lo que le costaría a CFE generarla por sí misma. O comprarla en el mercado libre. O comprarla... Sin estos contratos que tiene amarrados, que se llaman los contratos legados. Que están facilitados por la reforma energética anterior. A partir de la reforma energética y con la subasta se le pusieron condiciones a la CFE para que comprara a determinado precio, y ese precio también es creciente. Es una obligación de CFE comprarles. Comprarles, así es. Y si hubiera o si pudiera recurrir al mercado al abierto, entonces le costaría mucho menos. La diferencia entre lo que le puede costar y lo que le está costando es un subsidio directo, entre otros muchos más, porque no es nada más ese subsidio. ¿Y quién paga ese subsidio? Eso lo tiene que absorber la CFE, y la CFE tiene un déficit muy grande porque también subsidia el consumo privado. A ti, a mí, a los pequeños comercios, ¿no? Es decir, eso lo paga el gobierno federal, que le restituye a CFE una determinada cantidad. La otra la absorbe la misma CFE. Pero esta pregunta nos lleva a este delicado punto. ¿Por qué, teniendo capacidad de generación menor, cuando está ya en la transmisión, los privados aportan más a esa oferta de energía? Porque sus compañías, sus generadoras, entran primero a las redes que las de CFE por toda una visión equivocada que tiene que ver con que debe de entrar, según ellos, el que es más eficiente, y el que no es tan eficiente como la CFE entraría después. Pero esa eficiencia tiene muchísimos bemoles. Uno es que lo juegan con una cuestión que se llama los costos marginales.
o los costos reales. CFE tiene muchas plantas que usan ingredientes para poder producir electricidad y que termoeléctricas, digamos, pues como puede ser el diésel, el gas natural, y las eólicas o las fotovoltaicas dicen, pues no tiene costo, porque no usamos materiales, no quemamos nada. Entonces son más eficientes. Son más eficientes, pero eso no es cierto. Es decir, la ley no les obliga a meter los costos que necesitan tener para poder ser proveedores de electricidad, generadores de electricidad confiables. Porque si algo distingue a la fotovoltaica o a la eólica es que son energías intermitentes. Si no hay luz, no produces las fotovoltaicas. Si no hay aire, tampoco funcionan las eólicas. O si no hay suficiente luz o no hay suficiente aire, tiene variaciones. Bueno, eso debería de obligar a y la ley, tenemos que hacer una regulación para que hagamos ese tipo de cuestiones, que les obliguemos a todos los que quieren tener o tienen o van a tener ese tipo de generación, que tengan los respaldos necesarios para que cuando no haya aire o cuando no haya luz o cuando no haya la suficiente aire o la suficiente luz, haya generadores que tengan pilas necesarias, acumuladores de electricidad para que les surtan lo que el contrato dice de potencia que tienen que surtirle a la red y a la oferta de energía, porque ahora no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces inducen inestabilidades que son gravísimas, porque pueden afectar el sistema completo, ¿no? O sea, si las que entran primero al sistema son las energías limpias. Así es. Y, por ejemplo, de repente, ahí donde hay generadores solares, se atraviesan unas nubes imprevisibles, ¿qué pasa? Pues no tiene la suficiente potencia y por lo tanto se desestabiliza el sistema. ¿Y se le va la luz a algunas personas? Ahora, y corren riesgos, ¿sí? Como en tu casa, que cualquier casa de repente sube y baja, pues se te funde un foco. O un aparato. Hace un aparato. Pero además, cuando no hay luz, como en la noche, ¿no? Entonces, tiene que haber el respaldo suficiente para que otros generadores que tienen capacidad de generar energía con estabilidad, como por ejemplo las hidroeléctricas, ellas entran a subsidiar, digamos, o a suplir las deficiencias de la intermitencia. Esos costos no están considerados y son muy grandes, porque la CFE tiene que tener una gran cantidad de plantas generadoras esperando para que puedan entrar en el momento que haya cualquier falla. Y por eso, como entran primero las privadas y luego la CFE al final, y muchas de las plantas de CFE quedan fuera y las tienen que parar, y eso es un costo para la CFE para subsidiar a los privados. Ese es otro renglón. Como otro renglón tenemos de subsidios, por ejemplo, a lo llamado autoabasto. Ese es un renglón muy delicado porque hay una figura, y que
se sigue usando, que se llama el autoabasto o cogeneración. Autoabasto es cuando tú eres una mina y necesita mucha electricidad y pones o te asocias con alguien que genera electricidad y te la surto. Va a ser largo, entonces preferiría que lo tocáramos hasta el siguiente bloque. Por ahora, déjame resumir mi indignación. CFE deja de producir para que entren los privados, les compra a precio más caro y además les subsidia el respaldo sin el cual no podrían ser proveedores de energía. Bueno, usted siga con nosotros, vamos a seguir hablando sobre este tema interesante, indignante, aquí en De Buena Fe. A inicios del gobierno de Enrique Peña Nieto, los medios estadounidenses y los empresarios estadounidenses lo festejaban mucho, le daban cualidades de estadista de talla internacional, le dieron premios y todo. Salvando a México. Salvando a México. Y dijeron en sus diarios, en el Wall Street Journal en particular, que lo único que le faltaba a México así como para despegar era tener energía más barata, ahí, presionando. Y la respuesta que encontraron fue hacer una reforma energética que abriera espacios grises para que las empresas tuvieran energía más barata, pero a veces de manera fraudulenta, ¿no? Muy fraudulenta. Esto del autoabasto, ¿cómo hizo que bajaran los costos para las empresas? No han colaborado para tal cuestión. Han colaborado para las utilidades de las empresas privadas. Muy diferente. ¿Por qué razón? Porque en la reforma y en las leyes secundarias o las normas sobre todo, se les dieron enormes ventajas. Ventajas que en muchas otras partes del mundo también les dan ventajas parecidas, pero aquí en México fueron más para allá de toda proporción. Por ejemplo... ¿Será la ley más entreguista del mundo? ¿Perdón? ¿Será la ley eléctrica más entreguista del mundo? Sí, yo creo que puede estar catalogada en ese nivel por la enorme cantidad. Son 200,000, 300,000 millones de pesos los que ha tenido que, bueno, en algún aspecto, sumados todos, llega como al $500 millones de pesos que CFE ha tenido que ir absorbiendo de la reforma para acá. Entonces, imagínate nada más lo que eso significa en bienestar de los mexicanos o inclusive en perfeccionamiento de las empresas públicas, que si no hubiera privado, ¿no? Y estamos de acuerdo que puede haber participación privada, pero que haya un mercado de competencia, porque justamente con esa idea se hacen las reformas, para que el mercado rija y que el mercado sea el rey de la competencia. Pero eso no ha sucedido. Cuéntanos con el autoabasto, ¿cómo lo han hecho? El autoabasto, para que pueda funcionar, son dos entidades, la que genera y el que consume. Y esa generación y consumo pasa por las redes de transmisión de la CFE. ¿Por qué razón? Pues porque, por ejemplo, las eólicas están en el Istmo o en Tamaulipas y las fotovoltaicas están en el desierto. Pero los consumidores podrían estar cerca o lejos. Y tú sabes que también la electricidad no puede viajar muchos kilómetros porque se deteriora. Entonces, para que yo pueda surtir de energía a un cliente que tiene
o un socio que tiene una fotovoltaica que está establecida en el Istmo de Tehuantepec y el consumidor en Tijuana, pues la CFE tiene que surtir realmente esa electricidad. O sea, hay una trampa de origen que son sociedades ficticias. O sea, OXXO no tiene nada que ver con una empresa eólica, pero dice que se hace en sociedad para ser algo así como la misma empresa que se está dando electricidad, cuando en realidad es una eólica vendiéndole electricidad A cualquier cliente. a cualquier empresa Con el señuelo de que lo voy a hacer socio. y lo utilizan, este señuelo, para no pagar entonces el transporte, la transmisión de un Entre punto al otro. otras cosas. Pero nada más en el transporte hay un subsidio muy fuerte que anualmente es como de 7,000 u 8,000 o hasta 9,000 millones de pesos, nada más a ese renglón de parte de la CFE. ¿Por qué razón? Porque una generadora que tenía una mina original vio el negocio de venderle electricidad a alguien más, pero para venderle a alguien más por la ley tiene que hacerlo socio. Bueno, pues entonces escojo a unas cadenas de tiendas que tiene 12,000 establecimientos que consumen mucha luz cada uno de ellos y que yo le puedo surtir y los hago socios. ¿Cómo? Pues páguenme $1 o cómprenme $1 de acciones que yo les vendo, ya son mis socios, y por lo tanto la CFE tiene que transmitir esa electricidad a esos 14,000 socios que están regados en toda la República al mismo precio del subsidio original de la mina. Es decir, 4 centavos, 5 centavos, 20 centavos, dependiendo de muchas cosas, ¿no? En la transmisión, en vez de 1.50, 1.60. Ese diferencial es mucho dinero. Por ejemplo, en días pasados el presidente mencionó que subsidiaban a los OXXO, que son 14,000. Y los OXXO inmediatamente publicaron que su factura promedio de cada uno de ellos era de 26,000 pesos mensuales lo que estaba pagando. Sí, en efecto, eso es lo que pagaban, pero deberían de pagar 50 y tantos mil o 60,000 si quieren compararse con 7-Eleven o con la tienda de abarrotes similar a lo que vende OXXO, ¿no? Ellos sí pagan 50,000 o 60,000 porque no están dentro de esta figura del autoabasto fraudulento, porque no era el original. Según la ley, la figura de autoabasto original debe de quedar así. No puedes tú aumentar ni la capacidad ni el número de socios. Pero continuamente estuvieron pidiendo bajar socios y subir nuevos socios. Y así fueron agrandándose hasta que, ahora ya sabemos, venden la electricidad y por lo tanto cometen un fraude muy grande y que se les va a penalizar. ¿Cómo pone remedio la nueva ley de la industria eléctrica esta que ha detenido el juez Gómez Fierro a este fraude que se hace con el autoabasto? Con la misma ley que existe, se puede entablar un pleito jurídico porque ha trampeado, ha deformado y ha usufructuado la ley. El subsidio que se le ha dado a, por ejemplo, esta empresa de Iberdrola, que es una de las que han deformado esta práctica, ha sido como, pues, cercano a los 50,000 millones adicionales de utilidades que ya tiene. Por eso es tanto el interés, inclusive español, ¿no?, para defender
porque el dinero que están obteniendo de México es monumental. Iberdrola es una de las empresas energéticas más grandes del mundo. Así es. ¿Cuánta, Y de México. ¿Qué parte de sus ganancias provendrán de México? Tienen un porcentaje muy elevado, pero muy elevado. Es decir, es como de los bancos. El 25, 20, 15, 30% de sus utilidades mundiales provienen de México. ¿Por qué con los bancos? Porque les permitimos en las regulaciones el cobrar todas estas adicionales porque pides un crédito y la administración y todos estos argumentos que utilizan los bancos para poderte cobrar por sus servicios. ¿Y por qué los pueden cobrar así? Pues porque no los regula el Banco de México. No los regula bien. Así también nosotros no regulábamos bien el mercado en la Comisión Reguladora de Energía. No estábamos cumpliendo con el factor regulador y el factor vigilante del mercado. Y entonces, pues había todas estas deformaciones que se permitían. ¿Y ya se está regulando bien en la CRE? Y ahora ya tenemos toda la intención de regular continuamente, tanto en Pemex como en la CFE, todas las irregularidades que les cometen a ellos. Por ejemplo, Pemex es un ejemplo que acabamos de ver aquí. Mira, mucho se ha dicho o se ha calculado el costo que para Pemex ha tenido el famoso huachicol, las gasolinas que se extraen de los tubos de Pemex. Van los cálculos que entre 50, 80, 85 mil millones de pesos, ¿no?, que le cuesta a Pemex. Pero yo no he oído, y tú tampoco lo has de saber, lo que cuesta reparar los agujeros que le hacen a los gasoductos, o a los oleoductos, o a los ductos para distribuir cualquier tipo de petrolífero. Eso cuesta alrededor eran 270 o 300 mil millones de pesos. Porque cada agujerito de esos para repararlo a Pemex le cuesta 125, 150 mil pesos. Multiplícalo por 1,900 o 2,000 piquetes que le hacen cada año. Eso le cuesta a la economía, eso finalmente lo pagamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hay que vigilarlo, porque son demasiados costos. Luis, muchas gracias. Se nos ha agotado el tiempo. Hombre, qué lástima. Sí. Yo pensaba otras 5 horas estar aquí. Se nos fue como agua. Usted y yo nos vamos a ver hasta el próximo lunes, pero mientras quédese con Estefanía Veloz en La Mala Fe y al juez Gómez Fierro. Usted está parando a gente que hace fraude a la ley, a huachicoleros, aunque sean de cuello blanco. El impulso de la sociedad civil organizada al Estado de Derecho cuesta y cuesta mucho. Si no es así, habría que revisar bien el caso de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que estuvo presidida por el ahora líder de la oposición partidista Claudio X González Guajardo. De acuerdo con una investigación periodística de la revista Contralínea, Mexicanos contra la Corrupción ha recibido donaciones millonarias por parte de la Embajada de Estados Unidos, la USAID y fundaciones privadas mexicanas, entre otros donantes. Este punto del reportaje atrajo mucha atención debido a que es importante conocer las fuentes de los recursos de una organización que incidió durante varios años en la política mexicana. Pero también son significativos los señalamientos acerca de la gestión opaca y discrecional de los donativos. Contralínea indica que los gastos por salarios rebasaron el 10% del límite sobre los ingresos totales que se tienen estipulados en la ley para las asociaciones civiles, pues solo por los sueldos de Claudio X González y María Amparo Cázar, hoy presidenta de la AC, pero colaboradora de la misma por mucho tiempo, se erogó una cantidad cercana a los 19 millones de pesos en el periodo del 2018 al 2020. Además, se habla de una maniobra en el 2016 para ocultar los registros fiscales de la asociación en
en los que podrían estar presentes indicios de evasión y lavado de dinero por transferencias internacionales, salarios y donaciones. No sobra mencionar que desde el 2014 el propio González Guajardo está sujeto a juicio por haber evitado el pago de impuestos como persona física. A pesar de estas trazas de malos manejos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sigue en su lucha por afianzar el Estado de Derecho en el país, pero la impresión que deja tanto su actuación como la de su expresidente es que sus objetivos se dirigen más a que se logre el respeto de los privilegios de la clase dominante para saltarse las reglas. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.